Ya. Hola queridos pastores, queridos amigos, queridos hermanos. Poder saludarles esta mañana es una tremenda bendición y el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra también es una tremenda bendición. Reciban un fuerte abrazo fraterno todos los que puedan escuchar esta palabra. Quiero compartir con ustedes con mucha humildad, deseando que Dios nos hable a cada uno de nosotros en este día, porque Dios siempre tiene una palabra nueva para cada uno de nosotros. Así que Dios les bendiga. Quiero, antes de compartir la palabra, invitarles a orar para que de verdad Dios pueda guiarnos en lo que vamos a compartir. Oremos al Señor. Dios y Padre nuestro, en esta mañana, Señor, es un tremendo honor y privilegio que me brindas, oh Dios, el poder compartir esta palabra con tantos amigos y hermanos, con siervos, y permite, Padre, que esta palabra que es bendita por los siglos de los siglos, que es poderosa, que es maravillosa, que hace también a nuestras vidas, Señor, pueda, Señor, ser eficiente en este día, a través de la guía gloriosa de tu Espíritu Santo, pueda traernos, Señor, amor, pueda traernos, Señor, pasión, pueda traernos reflexión profunda, de tal manera que nosotros podamos alimentarnos y retroalimentar nuestro espíritu, para que podamos ser bendecidos a través de tu bendita palabra. Padre, oro por todos quienes escucharán esta mañana, durante los días, esta palabra. Queremos que Jesús sea, Señor, bendiciendo la vida de cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a leer la palabra para hoy, que está fundamentada en una carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Tesalónica ya era una ciudad donde Pablo también predicó muchas veces esta palabra del Señor. Segundo de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 3, dice así la palabra de Dios. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. También en el libro de Hebreos encontramos una advertencia más respecto a esto que vamos a compartir hoy. Dice Hebreos 3, verso 12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Que Dios bendiga esta palabra en nuestras vidas. Yo quiero compartir esta verdad del Señor y he titulado este tema de la siguiente manera: ¿cómo la fe de la iglesia, cómo es la fe de la iglesia frente a la apostasía? La palabra apostasía significa salida, significa partida, significa defección, significa revuelta o rebelión, caída o abandono. La apostasía es parte de la fe, es apartarse de la fe en Jesucristo y la sana doctrina para seguir nuevas enseñanzas distintas a la palabra del Señor, ya la Biblia. Si una cosa es muy cierta en el caminar del Evangelio es que los verdaderos cristianos no se desvían de la verdad, pues el Señor dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. Eso dice la palabra en Juan 10:27. Aquellos que le dan la espalda a la verdadera palabra de Dios para seguir otras doctrinas erróneas demuestran que su fe no es real, nunca fue real, y aún más, nunca fueron regeneradas sus vidas, es decir, nunca nacieron de nuevo. La palabra del Señor en 1 Juan 2:9 dice para esas personas: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Qué verdad tremenda de la palabra. Un verdadero cristiano, una verdadera cristiana, fácilmente entiende que la Biblia profetiza claramente que la iglesia pasará por una gran ola de apostasía en los últimos tiempos.
En el libro de Mateo capítulo 24, versos 1 al 12, ya empieza a darnos varias alternativas, varias informaciones con respecto a lo que nosotros estamos viviendo estos últimos tiempos. Y es una radiografía muy real de lo que la iglesia vive hoy. Comienza el capítulo 24 diciendo: mirad que nadie os engañe. Una palabra de reflexión para quienes tenemos la responsabilidad de estar frente al pueblo del Señor, frente a la iglesia de Jesucristo, frente a creyentes. Ya necesitamos estar firmes en la fe. Mirad que nadie os engañe. Esta apostasía se producirá antes del rapto, antes de la gran tribulación y antes del surgimiento del anticristo. Pablo dijo que el anticristo no será revelado hasta que primero venga la apostasía. Jesús profetizó también: muchos se apartarán de la fe y se volverán a sus propias fábulas, a sus cuentos, a sus propias ideas. Sabemos que el cristianismo ha tenido tendencias por años ya de apóstatas a lo largo de la historia, pero Pablo habla de un cambio negativo de la sana doctrina en los tiempos finales. La palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, verso 8 nos habla de esta apostasía que será de alcance mundial. Pablo continúa diciendo: mirad que nadie os engañe con filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. La gente no solo será seducida o engañada por los espíritus malignos, sino que también escucharán doctrinas de demonios, es decir, van a aceptar doctrinas falsas como verdaderas. Quiero dar un listado de algunas características de la apostasía en los últimos tiempos que se está viviendo a través de muchas iglesias, lamentablemente. La Biblia nos enseña estas verdades y por eso es importante reflexionar sobre esto. Vendrá tiempo cuando ni en las iglesias van a tolerar ni soportar la sana doctrina. Muchos no querrán escuchar las verdades de Dios. También la gente va a salir o va a asistir a la iglesia solo para oír lo que ellos quieren oír y no lo que necesitan escuchar. La gente se va a desviar de la verdad y se volverán a los mitos, a las cuentos, a las fábulas, a las tradiciones, etc. Por lo tanto, estoy enumerando algunas características de lo que se vivirá en los tiempos de apostasía. Otra de las características es la insensibilidad hacia la santidad de Dios. Nadie predicará acerca de la santidad, sin la cual, dice la palabra, nadie verá al Señor. Mucha gente no le gustará este tema, por lo tanto, rehuirán esta verdad de Dios. También otra característica es la naturalidad con que se practica el pecado. O sea, se autojustifica el pecado. No, si esto no es tan malo, yo creo que sí es tolerable. Lamentablemente no dice eso la Biblia. La introducción y aceptación en las iglesias de cuánto estilo de adoración extravagante y ridícula vaya a surgir dentro de nuestras iglesias. Habrá bailes cristianos, cantinas cristianas, salones para parejas, por decirlo menos, en algunas dependencias de la iglesia. El desprecio declarado hacia la sana doctrina, desprecio a la instrucción, de ahí la eliminación, por ejemplo, de las escuelas dominicales, desprecio por la instrucción. No serán amados los pastores que predican la verdad, serán de verdad odiados por la gente, porque dirán palabra dura, etc. El Señor Jesús en alguna oportunidad, enrostrando a sus discípulos y a los que le seguían, hablaba de estas verdades y les desafió: ¿acaso queréis iros vosotros también? Porque la gente se iba retirando poco a poco. Jesús no obliga a nadie, Jesús sí anhela la santidad de su pueblo. Por lo tanto, otra característica es el desprecio a la instrucción bíblica. De ahí la eliminación de las escuelas dominicales. Una total indiferencia es otra de las características hacia la palabra de Dios. Otra característica es el materialismo de las iglesias, de los ministros infieles, que en realidad lo único que buscan es
ganar dinero a través de los miembros. Las competencias para ver quién tiene la iglesia más grande, el concepto de mega iglesias, el número alarmante de ministros que caen en adulterio, que se divorcian y que siguen inamovibles de los púlpitos. Es otra característica de los últimos tiempos de esta apostasía malévola. El concepto tan bajo que el mundo secular tiene de las iglesias, de los ministros y de los cristianos. La frase muy conocida es: si voy a ser como él, mejor me quedo como estoy, libre no está el Señor. Otra de las características es que los estilos de adoración sensuales de parte de los músicos, vocalistas y cantantes nómadas, no se sabe si ellos cantan a Cristo o le cantan a la mujer, pues ni siquiera en los cánticos mencionan el nombre de Jesús en sus canciones, pues no son cantos cristianos, pero son cantos que a través de la melodía son pegajosos. El protagonismo y señorío de muchos pastores que tienen sobre sus propias iglesias. Hoy día la gente le tiene más miedo al pastor que a la palabra del Señor o a Dios mismo. No le tienen temor. Otra de las características es el aprovechamiento que se hace de las iglesias cuando se forma una empresa familiar. La facilidad con que las personas se hacen cristianas, se bautizan y se hacen miembros de las iglesias. ¿Con qué facilidad? Sin ninguna pureza de corazón. Ya es una de las características muy prácticas en estos días. Otra de las características es la sustitución de la Biblia por la psicología. Ahora la psicología tiene mucho más valor en muchos lugares que la propia palabra del Señor. Ya no se consulta la Biblia. Otra de las características de los últimos tiempos en esta apostasía malévola es la arrogancia por el ministerio de apóstol. Ahora estos ya no quieren llamarse pastores, ahora solo quieren llamarse apóstoles, profetas y un cuanto hay de nombres. El ministerio pastoral ha ido quedando en el olvido porque nadie quiere pastorear, nadie quiere cuidar, nadie quiere alimentar las ovejas del Señor. Quieren enseñorearse de la congregación. Que Dios nos guarde de ser arrebatados por esta doctrina errónea, queridos pastores y amigos. Amados pastores, líderes, hermanos, continuemos alabando y exaltando el nombre de Jesucristo. Anhelemos la venida de Cristo, anhelémosla fervientemente en nuestros corazones, porque realmente la palabra del Señor dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Ya cuando menos pensamos, tendremos el retorno de Cristo por su iglesia. Cuidemos nuestra salvación con temor y con temblor, congregados en su nombre. Dice la palabra que el Señor estaría en medio de nosotros. Y en el Evangelio de Marcos 17 y 18 nos asegura que en su nombre echaremos fuera demonios, que hablaríamos nuevas lenguas, lenguaje divino. Y si alguno quisiera hacernos mal, dándonos a ver cosas mortíferas, gloria al Señor, no nos hará daño, pues en el nombre de Jesús somos inmunes al poder de las tinieblas. Gloria a Dios por esta verdad maravillosa. Dios anhela que nuestra fe no desmaye. Eso nos dice la palabra en Hebreos capítulo 12, verso 13. Bien, es una tremenda verdad, porque a su tiempo, dice la palabra, segaremos. A su tiempo nosotros cosecharemos si no desmayamos. Vale la pena estar aferrado a Jesús. Que nuestro atractivo, amados hermanos, líderes y pastores, nuestra motivación sea siempre mirar a Jesús. Él sea nuestro atractivo, nuestro Salvador y Señor, el que venció a todo imperio, aún al de la muerte, y vive. Por lo tanto, a Él sea toda gloria y todo honor. Él nos garantiza la victoria sobre todo poder del mal, y reconozcamos que necesitamos estar aferrados a Él. Él sabrá recompensar a los fieles, diciendo: bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Eso quiere la Biblia, que nosotros entendamos como siervos del Señor, que no miremos para el lado, sino seamos fieles a la verdad del Señor. La palabra del Señor también tiene recompensa
para quienes nos mantenemos nuestra fe firme y constante, creciendo en la obra del Señor, cimentada en Cristo. Apocalipsis nos dice en la revelación bíblica para todos los creyentes que tenemos esta responsabilidad y privilegio de estar al frente, guiando al pueblo del Señor. Nos dice la palabra de Dios: no temas en nada lo que vas a padecer, porque no es fácil ser valiente para predicar el Evangelio. Ya estamos expuestos a la renuncia, a que la gente no nos quiera, a que la gente nos critique. Pero la palabra dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, porque para que seáis probados, y tendréis aflicción por 10 días. Pero el Señor agrega: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Por eso, queridos amigos, hermanos, pastores, yo quiero invitarles que esta corta reflexión nos lleve a mantener nuestra fe sin desmayar en el Señor Jesucristo, en el único que es nuestro paracleto, en ese que es el baluarte de nuestra fe, el que venció toda tiniebla, el que nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en ese Dios maravilloso que usted y yo hemos creído y hemos sido desafiados a enfrentar esta pandemia de la apostasía de los últimos tiempos, cuando la iglesia, en su frialdad, en su desamor por las cosas de Dios, ya está viviendo esto que en realidad nosotros ya lo estamos viviendo. No esperemos más, pues la palabra del Señor nos advierte que el tiempo está cerca. Quiero terminar esta reflexión, queridos hermanos, ya con lo que les decía al comienzo, lo que nos advierte Jesús cuando predice los días del fin del mundo. Allí en Mateo capítulo 24 está el relato cuando Jesús va al templo y allí se junta con sus discípulos y los discípulos lo interrogan de una u otra manera. Y el Señor responde a esas interrogantes acerca de la preocupación de sus discípulos. Dice la Biblia en Mateo capítulo 24: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo. 3 preguntas. Dinos cuándo serán estas cosas acerca de la destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Lo que nosotros estamos viendo. Y del fin del siglo, porque todo será principio de dolor en lo que estamos viviendo. Estamos viviendo en tribulación, pero no en la gran tribulación. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Amados pastores, esa es nuestra recomendación. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Hace pocos meses atrás llegó a las puertas del templo, estaba recién abriendo el templo, cuando llega un hombre muy bien vestido. Él no me conoció, pero yo lo conocía mucho. Llegó muy bien vestido, pidiendo púlpito. Según él, traía un mensaje tremendo ya para la iglesia del otro, que vendría gran destrucción. Cuando yo lo escuché, le dije: yo te conozco. Recuerda que te conocí allí en la ciudad de Angol, donde esparciste y sinvergüenciaste a tantos ministros del Señor, ya pidiendo púlpito. Hijo del diablo, así que te vas. Porque tenemos que ser valientes también para desenmascarar al diablo. Y se fue avergonzado el tipo, porque me conocía. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Amados hermanos, cuidemos nuestros púlpitos. Es responsabilidad pastoral el que nosotros podamos cuidar ya el púlpito del Señor. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, escuche bien, mi hermano, será principio de dolores. Entonces os entregarán en tribulación y os apartarán y os matarán, y seréis aborrecidos por causa de la gente, por causa de mi nombre. Muchos creyentes, muchos líderes, muchos pastores, Dios nos libre, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán.
Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Nos ha dado cuenta cómo han proliferado nuevas iglesias que se levantan como hongos que nacen realmente rápido y una casa tras otra ya se levanta un templo de rebeldes que se rebelan a ser pastoreados, pero ellos quieren ser pastores y comienzan a predicar herejías doctrinales? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Escuche bien, mas el que perseverare hasta el fin será salvo. Esta es una de las señales de lo que nosotros esperamos. De verdad, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. No el que se bautiza, no el que asiste a la iglesia, no es simplemente el que persevera un tiempo. La palabra perseverar nos lleva a nosotros estar todo el día, constante, creciendo junto al Señor, hasta el final de nuestros días. Ya esa persona será salvo y será predicado este evangelio en el reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Amados y amigos y hermanos, la apostasía es una realidad que pocos quieren predicar, que pocos quieren mirar. Miremos nuestras vidas pastorales, nuestros ministerios. Muchos nos gusta hablar de las ganancias, simplemente nos gusta hablar de cosas fantásticas, de lo que está ocurriendo, de pseudos avivamientos en nuestras iglesias. Pero ¿cómo está nuestra real vida espiritual? ¿Cómo están nuestros miembros? Esos que muchas veces, a veces meten ruido en la iglesia, hablan y gritan, aleluya, y hartas cosas más dicen. Sin embargo, vea sus vidas, vea cómo está su familia, miren cómo es su andar en el cristianismo, mire si son fieles, si son sometidos, si de verdad ellos están sujetos a la palabra del Señor. Que no sea un evangelio entusiasta, sino un evangelio de una vivencia personal. Por eso que la apostasía que estamos viviendo no nos separa del Señor. Recuerde que la palabra apostasía es rebelarse contra las enseñanzas. Apostatar es cortar nuestra relación salvadora con este Cristo maravilloso y apartarse de la unión vital con Él. Esa es la verdadera fe con Cristo. Por esa razón necesitamos entender que estamos viviendo un tiempo espiritual de una pandemia que amenaza la fe de la iglesia. Pero ¿cómo está nuestra fe? ¿Está enraizada en Cristo? Podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que ojalá sea esa nuestra proclama, que con Cristo somos más que vencedores. Dios bendiga esta su palabra, queridos pastores, queridos amigos y amados hermanos que escuchan esta palabra. Dios nos guíe para ser temerosos a la verdad del Señor. Quiero orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús. Qué bueno es escuchar esta advertencia, Señor, de tu palabra. Padre, queremos que tomes el control completo de nuestra vida entera, espíritu, alma y cuerpo. Señor, que seamos transformados cada día de gloria en gloria, pero sujeto a la revelación de tu palabra. Tu palabra es verdad. No necesitamos, Señor, ningún amuleto más. No necesitamos, Señor, copiar de nada. Todo lo que tú quieres, Señor, que hagamos está descrito en tu palabra. Si somos fieles a ella, sin duda, oh Padre, tú respaldarás nuestros ministerios. Padre, yo te ruego una tremenda bendición para cada uno de los pastores, quienes tenemos el privilegio de haber sido llamados por ti, Señor, para ministrar en la obra tuya. Danos de tu unción, danos de tu humildad, danos de tu poder, Señor, para que de verdad la gente pueda ver en nosotros hombres consagrados, hombres, Señor, con una convicción de vida que traspase y trascienda las esferas a nuestro alrededor. Padre Santo, una vez más, una tremenda bendición en esta tu palabra para quienes escuchen esta videoconferencia, que Dios pueda bendecirnos a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos amigos. Ha sido la palabra del Señor para cada uno de ustedes, y que Dios les guarde y nos guíe en todo. Amén.